Muy buen día, les damos la bienvenida en este nuevo podcast. Hoy estamos hablando en el área de AM Experts y vamos a hablar acerca de algunos aspectos muy importantes que son de interés en nuestras organizaciones y sobre todo hoy el podcast tiene el nombre de beneficios fiscales y empresariales de las energías renovables. En este episodio contamos con la participación de Eddie Osvaldo Pérez, él es CEO en Tax Partner de Grant Thornton, Guatemala, con más de 20 años de experiencia en la consultoría fiscal, en impuestos nacionales e internacionales, en defensa fiscal y cumplimiento tributario. Bienvenido, Eddie. Sami, qué gusto de saludarte, muy buenos días. Un placer siempre estar con ustedes por acá, conversando de estos temas de negocios y de impuestos que siempre son muy atractivos, ¿no? Para toda la comunidad empresarial. Es correcto, Eddie, de verdad que son muy interesantes porque a veces tenemos desconocimiento en algunas áreas, ¿verdad? Y también yo creo que ese desconocimiento nos hace perder a lo mejor oportunidades también, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos el tema fiscal, no mucho, nos da como ese temor, ¿verdad? Pero yo creo que también hay beneficios y oportunidades que debiéramos de estar aprovechando. Hoy también nos acompaña René Nazario, él es CEO de VisualK, es ingeniero con más de 20 años empoderando organizaciones para que logren eficiencia con las mejores soluciones para la gestión de capital humano y de activos empresariales. Bienvenido, René. Gracias, Sammy. Qué gustazo estar con ustedes y qué interesante y emocionante hablar con Eddie de todo ese conocimiento que tiene en estos temas que son trascendentes, porque no solo les ayudamos a los clientes con el tema de cómo gestionar mejor sus activos, el mantenimiento y demás, pero aquí quizás es un tema interesante, ¿verdad? ¿Qué beneficios fiscales, ¿verdad? Empresariales tienen estas empresas, sobre todo cuando hablamos de energías renovables, ¿verdad? Entonces, qué gustazo, Sammy. Muchas gracias, Eddie. Qué bueno compartir otra vez aquí. Qué gusto, René, estar con ustedes nuevamente. Buenísimo. Pues yo creo que entonces entrando un poquito al tema de la materia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de fuentes de energía renovables, ¿verdad? Que es algo que se escucha mucho, obviamente estamos todos ahorita con este tema del cambio climático, cómo nos afecta. Dicen que muchas playas van a desaparecer, que otras islas van a hundirse y te escuchamos todos estos temas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de energías renovables, que obviamente nos conviene en cuanto a una menor, digamos, ahí sí que huella de carbono, de qué estamos hablando, básicamente, cómo las categorizamos o cómo las podemos describir, Eddie. Eso es interesantísimo, René, porque la normativa guatemalteca que está contenida en el decreto 52 de 2003, que fue un decreto que fue emitido allá por octubre de ese año, categoriza dentro de las energías renovables ciertos tipos de procesos para producir energía, valga la redundancia. Y la ley categoriza dentro de ese renglón de energía renovable todo aquel tipo de energía que se produce a través de procesos de energía solar, energía eólica, la hidroenergía, la energía geotérmica, la biomasa, la energía de las mareas y otras que apruebe el Ministerio de Energía y Minas. Básicamente lo que estaba buscando en ese momento el Estado de Guatemala era tratar de incentivar que se produjera más energía limpia en el país. Y de esa cuenta hemos visto cómo pues han ido construyendo varios proyectos utilizando este decreto y a la vez no solo produciendo energía, sino que también teniendo acceso a beneficios tributarios que los vamos a comenzar un poco más adelante. Claro, yo creo que todos esos incentivos ayudan, ¿verdad? Y al final, pues qué bueno que se están buscando porque nos permiten una mejor calidad de vida, sobre todo hacia futuro, ¿verdad? Para nuestros hijos y las demás generaciones. Pero hablando un poquito de esos beneficios, digamos, si yo soy un empresario y voy a invertir, ¿verdad? Y estoy en ese proceso pensando un poco, digamos, ¿cuáles podemos decir que serían esos beneficios si estamos hablando de temas de compras o son nóminas, inmuebles? ¿Por dónde van? ¿Verdad? ¿Cómo trato de entenderlos? Pues mira, fíjate que los incentivos tributarios que tiene la normativa van en tres direcciones, ¿verdad? El primero de ellos es una exención dirigida a todo el impuesto al valor agregado, los derechos arancelarios y todos los impuestos de importación que tengan que ver con, valga la redundancia, con la importación de maquinaria y equipos que se utilicen para la producción de esa energía dentro de los proyectos de energía renovable
que se califican ante el Ministerio de Energía y Minas. Ahí podemos pensar entonces, René, que en ese primer tramo vamos a encontrar, por ejemplo, una compañía que quiere montar una planta en Guatemala donde se va a gastar, no sé, 50 millones de dólares. Claro, Ya sabemos que solo el IVA es el 12% eh, de ese proceso de importación. Entonces ahí ya estaríamos buscando ya una extensión de 6 millones de quetzales, que son 6 millones de flujo que el inversionista pues no tendría que erogar. Si a eso le sumamos los derechos arancelarios, que podrían estar entre un 10 o un 15% dependiendo de la partida arancelaria en la que se clasifiquen esos bienes, pues ya empezamos a ver de que ya tenemos un incentivo interesante. Principalmente porque ese IVA que pagarían las empresas, si bien es cierto, es crédito fiscal, tardarían mucho tiempo en recuperarlo. Entonces, ese proceso de recuperación de ese crédito fiscal vía el débito que se le carga a los clientes sería muy lento. Entonces, en ese business case o caso de negocio, como se le denomina, pues hay que tomar en consideración esas erogaciones por impuestos. La segunda exención, que es interesantísima, es cuando ya el proyecto comienza a funcionar. Algo que es interesante es que durante todo el proceso de inversión y de construcción, pues ahí no van a haber ingresos, no pagaría impuestos la compañía, pero cuando ya comience a operar, tiene una exención de 10 años de el no pago de impuestos sobre la renta por las ganancias que se produzcan de ese proyecto de energía renovable. Esto es interesantísimo. Vamos a ver, ¿cuál es la tarifa de impuesto en Guatemala que se paga por las utilidades operativas de las compañías? Pues las compañías tienen que pagar un 25% de impuestos sobre la renta. Prácticamente es una participación accionaria, si uno quisiera llamarlo de alguna manera, que tiene el Estado en cada una de las operaciones. Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un sacrificio de parte del Estado tratando de motivar que haya más producción de energía limpia y ellos prácticamente renuncian al no cobro, digamos, de ese impuesto sobre la renta, pero que es importantísimo, porque recordemos también que los proyectos cuando van arrancando, pues no generan muchas utilidades y sabemos que esas o esos flujos que se van generando de cash en los primeros años, pues son importantes para todo el mantenimiento de todo el proyecto. Entonces, vemos como también esos primeros 10 años podría ser interesante tener el ahorro de ese cash por el no pago del impuesto sobre la renta. Y el tercer beneficio que tiene la normativa, en este caso René, es también la exención del impuesto de solidaridad. Recordemos que el impuesto de solidaridad en Guatemala es el equivalente al 1% del total de los ingresos o de los activos de las empresas que han reportado en el último periodo fiscal. Entonces pensemos en una compañía de este tamaño, donde los activos son pesadísimos, son muy grandes, podría llegar a ser una carga muy pesada el pago de claro, ese impuesto de solidaridad. Si bien es cierto, el impuesto de solidaridad es acreditable al impuesto sobre la renta, en una compañía que está exenta de ISR, pagar eso prácticamente la volvería como su impuesto mínimo, ¿no? Y sería una claro. carga pesadísima que entonces empezamos a ver ahí que empieza a generar un tema de una cuenta por cobrar en ese balance que tendrían los empresarios que definitivamente no se va a poder cobrar en el corto plazo. Claro, Entonces, la ley lo que establece es que durante el plazo de la exención de impuestos sobre la renta, también estarían exentos de pagar este impuesto de solidaridad, ¿verdad? Digamos que esos son como los tres grandes beneficios que tiene esta normativa y que nosotros vemos que son beneficios importantísimos, no solo para montar un proyecto, sino que ya dentro de la operatoria de los primeros 10 años. claro, súper interesante, sí, muchas gracias. La verdad que se oyen como algo que realmente facilita, ¿verdad? Y de cierta manera incentiva esas inversiones que pues como muy bien mencionas, no son ni menores ni a corto plazo, ¿verdad? Yo creo que busca mucho esos procesos que definitivamente son interesantes en el momento de invertir, ¿verdad? Que nosotros vemos mucho las encuestas y que andan buscando los empresarios y creo que estos son temas de gran valor. Y pensando un poquito en eso, desde el punto de vista de un empresario que va a invertir, ¿verdad? Pensando si habrán algún tipo de políticas de apoyo o fomento adicionales, ¿verdad? Sobre todo pensando desde una perspectiva fiscal.
para estas empresas generadoras de energía, ¿verdad? Tomando en cuenta el esquema renovable. No sé si habrá algo más por ahí que pudiéramos comentarle a estos empresarios. Pues fíjate, René, que yo creo que hay una demanda importante desde el punto de vista de demanda de producción. Si bien es Ujú. cierto, en Guatemala ya no hemos tenido problemas en cuanto a la producción de energía, porque se han ido instalando muchos proyectos de energía renovable que han ido creando un anillo de producción bastante estable en el país. Sí hemos visto cómo en países vecinos sigue creciendo una demanda de energía eléctrica. Y en el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedique a la generación de energía, pensemos de esa manera, también puede optar no solo por venderla en el mercado nacional con esta extensión de puestos que tiene, sino también venderla al mercado centroamericano. Sabemos también que el mercado centroamericano pues podría tener sus connotaciones por todos los procesos de pago que podrían existir, pero no deja de ser un mercado interesante. Y así hemos visto cómo, por ejemplo, El Salvador ha tenido cierta demanda por tema de energía, Honduras también, no digamos el caso de Nicaragua. Entonces, esa producción de energía que se venda desde Guatemala hacia esos países o hacia cualquier país donde Guatemala tenga interconexión eléctrica, pues también gozan de la exención del impuesto al valor agregado por ser exportaciones. En el caso de la energía, esta califica como bienes y los bienes o la exportación de bienes en Guatemala está exenta del pago del impuesto al valor agregado. Entonces, empezamos a ver ahí que se comienza a construir, pues, de tal manera un clima, yo diría, interesante para estos procesos de producción de energía que definitivamente pueden volver atractivo a Guatemala para empezar a ubicar más proyectos de este estilo, ¿verdad? En los últimos años hemos visto cómo se ha desarrollado muchísimo el sistema, por ejemplo, hidroeléctrico, hemos visto proyectos solares, eólicos, y yo creo que Guatemala también tiene un potencial altísimo en el tema geotérmico. Entonces, creo que por ahí Guatemala puede empezar a explotar en cuanto a la creación de más proyectos de este estilo, y no solo para producir en la misma Guatemala, donde estamos viendo de que sigue existiendo una demanda de energía interesante, pero también con los países vecinos donde seguramente pues también se puede vender este producto. Qué excelente lo que mencionas, Eddie. Interesante, ¿verdad? Porque son bastantes beneficios. Yo creo que a los inversionistas y a los grupos, porque al final son grupos, ¿verdad? Que hacen este tipo de inversiones. Poder tener diferentes generadoras en diferentes áreas del país. Y lo que mencionas, pues sí, viendo las noticias y las estadísticas, pues también nos hemos convertido en exportadores, ¿verdad? Y yo creo que eso es uno de los puntos también que pueden ser interesantes a los inversionistas, ¿verdad? No solo cubrir el mercado nacional, ¿verdad? El mercado mayorista, sino todavía irse hacia otros países y yo creo que eso está interesante. Y en ese orden de ideas, Eddie, ¿cuáles son los requisitos que las generadoras deben de cumplir para obtener estos beneficios? ¿Qué requisitos deben de tener? Pues bueno, fíjate, René, perdón, Sami. Ujú. Básicamente lo que se debe hacer aquí es un proceso de calificación del proyecto ante el Ministerio de Energía y Minas. Vamos, el Ya. primer proceso es ese. Algo que es importantísimo es que en ese proceso de calificación del proyecto se debe de presentar pues eh, todos los requerimientos de construcción, explicar el proyecto a detalle, todos los temas financieros, pero yo me iría un poco más allá en cuanto a describir todos los materiales y los bienes que se van a utilizar para el proceso de construcción, porque es desde ahí donde las compañías pueden empezar a detallar cuáles son todos los bienes que van a necesitar que sean exentos, y ahí se va a emitir esa resolución de parte del ministerio. Eso es bien importante porque en ese proceso de calificación que se hace ante el Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de Energía y Minas, tiene que hacerse todo ese detalle. Y ahí juega un papel importante en la clasificación arancelaria que se tienen que hacer de los bienes, porque se tienen que pedir las partidas específicas de los bienes que van a ser importados para que eso haga match o conecte cuando se haga el proceso de la importación. Eso es Ujú. importantísimo. Ese es un tema clave que nosotros hemos visto que seguramente los importadores cuando ya llegan a aduanas y presentan los papeles pueden tener algún tipo de problema. Recordemos también que los procesos de calificación
toman varios meses por todos los procesos de autorización interna que llevan ante el gobierno. Entonces, pensemos que ese caso de negocio siempre hay que tomarlo con todo el debido cuidado, pero también hay que considerar los plazos que el gobierno puede tener. Hay plazos que pueden demorar entre 6, 8 o 9 meses, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero todo eso, yo diría, se puede minimizar si el caso de negocio, cuando se presenta el día 1 ante el ministerio, va al 100%. Eso quiere decir que tiene que haber una fase previa donde se tiene que documentar adecuadamente ese caso de negocio que se va a presentar ante el Ministerio de Energía y Minas. Y luego también hay que hacer un proceso ante la Administración Tributaria para poder obtener la autorización de todas esas partidas arancelarias donde se van a hacer todos los procesos de importación. O sea, aquí hay varias entidades donde tenemos que empezar a tener todos estos procesos, donde tenemos que calificar el proyecto, porque recordemos que, si bien es cierto, es el mismo Estado, las entidades son independientes y no se hablan, no se comunican. Hay ciertas cosas que las entidades sí lo hacen por ley, pero hay procedimientos que el contribuyente tiene que seguir ante cada una de las entidades para ir obteniendo las resoluciones correspondientes. Excelente, Eddie. Yo creo que esa era la siguiente pregunta cabalmente. ¿Cuáles eran los requisitos que deben de tener? Pero también veo que hay una documentación, hay una estructuración que hay que hacer. Me llama la atención eso de la estructuración de las partidas, ¿verdad? Para definir qué tipo, me imagino yo, hasta de importación va a ser. Pero la siguiente pregunta es que qué organismos son los reguladores de estas políticas y cuáles son los objetivos que estas empresas deben de cumplir. Entiendo ahorita que tú mencionas el Ministerio de Energía y Minas, la SAT. Me imagino yo que ahora con todo este contexto está también lo de medio ambiente. Me imagino que han de haber diferentes, como tú dices, entidades que hay que hacer el trámite en diferentes áreas, ¿verdad? Bueno, todo va dependiendo. Recuérdate que siempre dentro de todos los procesos de autorización, el estudio de impacto ambiental es importantísimo. El Ujú. estudio de impacto ambiental se debe de presentar también como anexo, como parte de ese proyecto. Y también recordemos que ese estudio de impacto ambiental lleva también sus propios meses de autorización. Entonces, Claro. o sea, son temas que hay que poner sobre la marcha en un to-do list, si uno quisiera llamarlo de alguna manera, para poder ir dándole seguimiento a que todos los temas están ya listos, porque si no, entonces los procesos se van dilatando, ¿verdad? Y pensemos que nosotros ya pedimos el embarque y ya viene eh, toda la materia prima en camino, pero todavía no han salido todos los papeles o todas las autorizaciones en Guatemala. Vamos a encontrarnos en un problema cuando arriben todas las mercaderías o los bienes a puerto si no tenemos la documentación ya lista. Entonces, eh, también ese Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente tiene un papel importante ahí, la administración tributaria. Y yo diría también, no solo eso, también hay que hacer una sensibilización de tipo social, porque también los proyectos tienen esa connotación de tipo social con las comunidades que se podrían ver afectadas o beneficiadas. Entonces, hay que hacer, digamos, ese lobby con todas las autoridades, ya sea de tipo municipal, para que ese proyecto camine también. Y ese es un tema importantísimo porque recordemos que en Guatemala, pues se tienen que tener también esas autorizaciones de las comunidades para poder llevar a puerto estos proyectos. Buenísimo. Y hemos estado escuchando, Eddie, digamos, todos los beneficios que las empresas pueden tener y cuáles serían, digamos, los requisitos y a qué entidades deben de ir para adquirir y para obtener estas políticas y lograr todos estos beneficios. Pero a nivel de país me imagino también que hay algún compromiso en el porcentaje, por ejemplo, de la eficiencia de generación de energías limpias. O sea, estamos hablando desde el punto de vista de empresa, todos los beneficios que tiene y sus trámites, pero me imagino que el país también tiene un objetivo, ¿verdad? Pues mira, sí, yo creo que uno de los objetivos más importantes que Guatemala se está planteando es eh, eh, la Agenda 2030 de la ONU, donde prácticamente todos los países están acordando reducir esa cantidad de emisiones. Y este tipo de iniciativas, si bien es cierto, por un lado tienen un incentivo de tipo tributario, también tienen un incentivo de tipo ambiental, generar energía más limpia. Entonces, Guatemala... de hecho, hoy día tiene un potencial importantísimo que yo creo que puede ser muy aprovechado
para cumplir con esos compromisos que como país se tienen. Es que qué interesante, y la verdad que creo que nos comentabas temas importantes de esa preparación, ¿verdad? Creo que al final del día, como decías, no es bueno empezar cuando ya se tiene la mercadería en puerto, ¿verdad? Pero creo que em, mencionaste tanto los entes como esos permisos que deben tener, ¿verdad? Pero si tú lo fueras a ver desapasionadamente desde un punto de vista de alguien que está pensando en ese to-do list, ¿verdad? En esas actividades, ¿qué tú les recomendarías en cuanto al tipo de preparación, ¿verdad? Que deben tener estas empresas para lograr, digamos, aplicar a todos estos estímulos. Pues básicamente, dentro de ese caso de negocios, lo que nosotros hemos visto en la práctica, porque hemos Ujú. tenido el gusto de acompañar a varias empresas en estos procesos, lo primero es ubicar el proyecto en qué lugar se va a desarrollar. Eso es lo primero. Lo segundo, tomar en consideración todos los temas ambientales. Los terceros, todos los temas que están relacionados con los permisos municipales y de las comunidades donde se va a desarrollar el proyecto. Pues para que haya una comunión, si quisiéramos llamarlo de algún punto de vista, para que ese proyecto tenga todas las autorizaciones, no solo de tipo gubernamental, sino que también de la sociedad civil, porque eso es importantísimo para que esto funcione, ¿verdad? Y luego, como parte de los temas financieros, seguramente revisar cuáles son todos los temas que se van a invertir, toda la cantidad de financiamientos que se van a necesitar, porque sí sabemos también que las entidades financieras en Guatemala pues apoyan este tipo de proyectos porque son para ellos importantes proyectos de desarrollo y creemos que pues tener esa carpeta no solo incluyendo los temas financieros es importante, sino que esa carpeta tiene que incluir todos los ítems que se deben de considerar para que definitivamente el proyecto pueda ser viable. Hemos visto cómo en el pasado algunos temas eminentemente, yo diría que son exógenos, como por ejemplo los sociales, pues en alguna medida, si no se manejan de la mejor manera, pues podrían generar algún tipo de problemática que luego se pueden resolver sobre la marcha. Sin embargo, yo creo que haciendo todos los lobbies, haciendo todos los procesos de transparencia que se necesitan hacer en estos proyectos, pues definitivamente los inversionistas pueden ver cómo este tipo de proyectos pues pueden representarles a ellos beneficios económicos importantes. Sí, no, definitivamente hay que prepararse, ¿verdad? No es un tema menor. Y pensando un poquito en eso, si pensamos un poco en el tiempo, Eddie, de que duraría un proceso de esos, me imagino que pues, va a depender de muchos factores y me imagino que también va atado a esa consultoría, ¿verdad? Entiendo que Grant Thornton está en la posibilidad de proveerla. Digamos, si nos puedes hablar un poquito de los tiempos y si, digamos, yo fuera un accionista en una de estas empresas y quisiera avanzar ese proceso, con quién me comunicaría y cómo sería ese proceso. Pues muchas gracias, René. Pues buena pregunta. Mira, con el tema de los plazos, yo te diría un proceso de autorización de un proyecto de estos por todas las entidades que están involucradas. Yo diría que uno podría hacer un presupuesto de autorizaciones entre 18 y 24 meses máximo, ¿va? ¿Por qué razón? Porque recordemos que los permisos de ambiente son unos, los permisos ante el Ministerio de Energía y Minas son otros y los permisos ante la Administración Tributaria son otros. Entonces, las documentaciones que hay que presentar en cada una de las entidades, alguna podría ser parecida y otra es totalmente diferente. Entonces, si uno quisiera llegar a pensar que, por ejemplo, quisiera montar una planta de producción de energía geotérmica, pues tiene que hacer todos los análisis de dónde la va a ubicar, eh, cuáles son todos los procesos de adquisición de tierras, cuáles son todos los procesos de autorizaciones que tiene que llevar. Entonces, hay una fase de preinversión y una fase de construcción. Entonces, si yo quiero iniciar, por ejemplo, para que esa planta arranque, por ejemplo, en 3 años, tengo que comenzar el día de hoy y empezar a hacer básicamente todo ese análisis de inventario de todas las cosas que tengo que llevar para pensar en que en los primeros 6 meses haré todo el diseño del proyecto, luego en los siguientes 18 meses obtendré las autorizaciones y todos los temas ante las comunidades y prácticamente casi que 2 años después podría empezar ya yo a ver que efectivamente puedo empezar con todos los procesos de construcción. Hay cosas que se pueden hacer sobre la marcha y cosas que definitivamente necesitan permisos específicos. Pero yo te diría, digamos, en términos generales, uno podría pensar que
ante las entidades de gobierno, eso podría tomar entre 18 y 24 meses máximo obtener esas autorizaciones. Seguramente que hay proyectos que le interesan más al Estado y seguramente que podrían uno obtener algún tipo de apoyo institucional, porque definitivamente los desarrollos que se necesitan en el interior del país son importantísimos, porque hemos visto cómo Guatemala pues necesita descentralizarse, ya que la ciudad pues es la que aglomera la mayor cantidad de recursos. Entonces, cuando se presentan este tipo de proyectos, también uno tiene que mostrarle al Estado cuáles son todos los beneficios que esas comunidades van a tener a través del desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, me parece algo que puede ayudar a que esos procesos pues sean más ágiles. Claro. Y para contactarse con Grant Thornton y que ustedes los acompañen en un proceso de estos, ¿cómo sería la mejor forma? Pues bueno, se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos institucionales. Mi correo electrónico es edi.perez@gt.gt.com o bien a nuestro PBX al 502 22 13 8300. Con muchísimo gusto podemos ayudarle a las personas que estén interesadas para conocer los proyectos, para darles los insights de qué tienen que considerar. Y con muchísimo gusto podríamos acompañarlos ya sea en el análisis de los proyectos, en el desarrollo de los mismos y bien ante los procesos de calificación. Buenísimo, excelente. Y ya para ir cerrando un poquito, ¿qué lecciones aprendidas, a ver, después de haber estado en estos procesos y qué les pudieras decir a estos gerentes y empresarios que están, digamos, evaluando, ¿verdad? Que normalmente pues hay de todo tipo, de empresas pequeñas, medianas y transnacionales. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas o consejos les darías? Bueno, sobre los temas de proyectos de energía renovable, la verdad es que son proyectos interesantísimos, son muy rentables. Si se quiere acceder a estas exenciones tributarias, yo diría, uno de los consejos es hacer una correcta clasificación arancelaria de todos los bienes que se van a importar para que las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas sean las adecuadas, sean las correctas, sean las que se van a utilizar en los procesos de importación, porque después hay que hacer el proceso ante la administración tributaria y si tuviéramos alguna diferencia entre las partidas arancelarias que se van a utilizar, pues esas ya no pueden utilizarse a menos que se haga una modificación de esa resolución y eso toma pues otro tiempo adicional. Otro tema importantísimo que yo creo que es una recomendación muy válida, saliéndome un poco del tema de la administración tributaria, es el tema del manejo social del proyecto. Claro. Me parece que ese es un tema muy relevante, aunque es un tema exógeno, pero me parece que ese contacto con las comunidades, con las municipalidades, para poder llevar a puerto estos proyectos es de vital importancia, porque sabemos que necesitamos el apoyo de la comunidad para que pues, ese proyecto nuevo pues, sea apoyado por la comunidad donde se va a desarrollar y que eso definitivamente genere pues, toda la sinergia que se está esperando, ¿verdad? Entonces yo diría que esos son, digamos, como las recomendaciones mías desde el punto de vista financiero. Definitivamente se deben de considerar todos los plazos. Yo diría inclusive incluyendo potenciales retardos o delays, si podemos llamar de alguna manera, respecto a la puesta en marcha de ese proyecto, porque también recordemos que cuando una empresa va a empezar a producir, va a hacer algún tipo de contrato con el mercado mayorista para comprometerse a cierto tipo de energía y si no llega en tiempo, pues podría tener algún tipo de penalidad. Entonces, ojo con eso porque también es un tema importantísimo porque esos compromisos hay que honrarlos y si no, resulta que toca salir a comprar energía al mercado mayorista para cubrir esa demanda que se comprometió. Entonces, hay un tema ahí, hay varios temas ahí interesantes que se deben de tomar en consideración, pero yo diría en términos generales, esas podrían ser como mis comentarios de tipo general sobre este tipo de proyectos, René. Los macros, sí, no, buenísimo, y creo que son temas, como dices, no menores, a veces no son todos tan obvios, ¿verdad? O sea, como dicen, se caen de la mata, pero son importantes y definitivamente determinan el éxito de ese tipo de proyectos, así que muchas gracias. Es un Bueno, placer. agradecerte, Eddie, agradecerte por todos los comentarios que nos has dado. Creo que nos has abierto el panorama, ¿verdad? Y para aquellos que quieran invertir en este tipo de proyectos, pues nos deja el panorama, ¿verdad? La estructura de qué hacer. Me llama mucho la atención donde hay unas posibilidades tremendas, es hasta del proceso de importación, ¿verdad? Los factores que debemos de tomar en cuenta. Y Eddie, tus últimas palabras, si tú gustas, y agradecerte por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, Sami, y a ti, René, por la invitación a este tipo de foros. Me parece muy relevante tomar en consideración este tipo de beneficios que Guatemala presenta como país, y no solo los beneficios tributarios, sino que también pues, las posibilidades topográficas que tiene el mismo estado de Guatemala, digamos, en un país para poder desarrollar proyectos de este estilo que apoyan la producción de energía más limpia. Así que nuevamente muy agradecido por estar con ustedes. Mil gracias, Eddie, y a todos los que nos escuchan, pues decirles que estén pendientes en nuestras publicaciones, ¿verdad? En LinkedIn, en Twitter, en el blog de Visual K, y también que puedan suscribirse a nuestras plataformas en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Anchor FM, y también que puedan ahí observar y escuchar otros episodios como por ejemplo oportunidades de mejora para proyectos de mantenimiento, evolución de la confiabilidad, recomendaciones para la gestión de órdenes de trabajo, de la teoría a la práctica en la gestión de mantenimiento y migración hacia la nube. Temas que son muy interesantes en todo el tema de mantenimiento y de tecnología. Así que les agradecemos este espacio y agradecerte, Eddie, y agradecerte, René. Muchas Gracias a gracias. mí. Mucho gusto, Eddie. Un placer. Se cuidan, Meli. Gracias, un gusto.